Desde que en 2009 la Academia instaurara el voto preferencial en la categoría de mejor película, es más difícil que nunca predecir qué película va a ganar el Oscar. El objetivo del voto preferencial siempre ha sido buscar el consenso, de modo que la película que gane la estatuilla lo haga en base a una mayoría genérica. Las películas que provocan o mucho entusiasmo o mucho rechazo son claramente perjudicadas por este sistema, y quizás por eso en el pasado películas como El árbol de la vida, Roma, o el año pasado El poder del perro perdieron ante propuestas más conservadoras. Hace justo un año publicábamos un vídeo en el que explicábamos el funcionamiento del voto preferencial, cómo se distribuyen las papeletas de los académicos y lo importante que es tener muchos números unos, pero también muchos números dos. Este año vamos a repetir el experimento y lo vamos a hacer con las nominadas al Oscar de 2023, que son las siguientes: Sin novedad en el frente, Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Todo a la vez en todas partes, The Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Woman Talking. A mediados de febrero lanzamos a través de Twitter una petición popular para que aquel que quisiera ejerciera de académico por un día y ordenara de forma preferencial su papeleta imaginaria con las 10 nominadas al Oscar. Con las papeletas de todos los participantes hemos ido distribuyendo los votos a lo largo de varias rondas hasta conocer la película que, de acuerdo con ese voto preferencial, es la favorita de este año. Antes de nada, hay que recordar que para ganar el Oscar, una película debe acumular al menos el 50,1% de los votos emitidos. Las películas con un menor número de números 1 irán siendo eliminadas de forma sucesiva y sus votos distribuidos entre sus siguientes opciones. Y hablamos siempre de números 1, no del número de votos. Aquí lo que importa es el orden en el que ordenas tus favoritos. Si solo votas a tus películas favoritas y estas son eliminadas, tu voto perderá validez y por tanto también dejará de tener influencia en el resultado final. Con los votos recogidos hasta el 5 de marzo en Twitter, los porcentajes de cada película quedaron como siguen. Sin novedad en el frente, recibió un 6% de los votos, es decir, entre todas las personas que participaron en la encuesta, un 6% pusieron a la película de Edward Berger como número 1 en su papeleta. Avatar, The Way of Water consiguió un 0,6% de los votos. Almas en pena de Inisherin consiguió un 22,8% de los votos. Elvis, un 0,6% de los votos. Todo a la vez en todas partes, un 23,4% de los votos. The Fabelmans recibió un 16,7% de los votos. Tar, un 14,7%. Top Gun Maverick, un 8,7% de los votos. El Triángulo de la Tristeza, un 4%. Y finalmente, Woman Talking, Ellas Hablan, consiguió un 2% de los votos. Con estos números nos hacemos la pregunta: ¿hay alguna película que haya superado el 50,1% de los votos? Como ninguno de los títulos nominados ha llegado a ese porcentaje, nos fijamos en la parte baja y vemos que hay dos películas que tienen un 0,6% de los votos. Esas películas son Avatar, The Way of Water y Elvis. En caso de empate, nos quedamos con la que tenga menos números doses, y esa película es Avatar, que se convierte en la primera eliminada. Si nos fijamos en los números de Avatar, vemos que tan solo una persona la puso como primera opción en su papeleta, mientras que 48 de las personas que votaron la pusieron en el número 10. Ese voto de Avatar no se pierde, y el usuario PanCinema1, que la puso en primera posición, ve como ahora su voto pasa a su segunda opción, que es Top Gun Maverick. La película protagonizada por Tom Cruise pasa así a un 9,3% de los votos. Con los resultados actualizados, nos volvemos a hacer la pregunta: ¿hay una película que supere el 50,1% de los votos? Como la respuesta sigue siendo no, volvemos a mirar cuál es la película que acumula el menor número de votos, y esa película es Elvis, que con un 0,6% de los votos dice adiós a la carrera. Si echamos un vistazo a los números de Elvis, vemos que una persona la puso como el número 1 en su papeleta, hola Ari, 22 lo hicieron en el número 5 y 9 la pusieron como última opción de su papeleta.
Los votos, o en este caso el único voto que ha recibido Elvis como número 1, no se pierde, y al ser eliminada, ese voto pasa a la siguiente opción, que es The Fabelmans, que sube así a un 17,4% de los votos. Como ninguna de las películas que continúan en el proceso superan el 50,1% de los votos, nos volvemos a fijar en la película con menor porcentaje, y esa película es Woman Talking, Ellas Hablan, que con un 2% dice adiós a la carrera. Entrando en el detalle de los votos de Woman Talking, vemos que 3 personas la pusieron como número 1 en su papeleta, 26 la pusieron como número 7 y 17 la pusieron en el número 10. En este caso, además, hay un dato relevante que merece la pena analizar, y es que solo el 83% de las personas que votaron votó por Woman Talking. Esto significa que la película de Sarah Polley, que fue una de las últimas de las nominadas en estrenarse comercialmente, fue menos vista que el resto de nominadas, y esto probablemente terminó pasándole factura. Los votos recibidos por Woman Talking no se pierden y se distribuyen entre The Fabelmans, que recibe 2 de los 3 votos de la película de Sarah Polley, y El Triángulo de la Tristeza, que recibe 1 voto. Entramos en la ronda 4, y como ninguna de las películas tiene el porcentaje mínimo para poder ganar el Oscar, tenemos que volver a eliminar a uno de los títulos, y ese es El Triángulo de la Tristeza, que con un 4,6% de los votos se despide de la carrera. Los votos del Triángulo de la Tristeza se distribuyen entre The Fabelmans, que sube al 20,1% de los votos, Tar, que se sitúa ya en el 16,1%, y The Banshees of Inisherin, que recibe 3 votos que le hacen subir al 24,8%, superando así a Toda la vez en todas partes, que hasta ahora no ha recibido ni un solo voto de las películas eliminadas. Con los porcentajes actualizados, ninguna película supera todavía el 50,1% de los votos. Tenemos que eliminar una nueva película, y esa es Sin novedad en el frente, que con un 6% dice adiós a la carrera. Entre todas las personas que votaron, 9 de ellas pusieron a Sin novedad en el frente como número 1 en su papeleta. Otras 25 la pusieron en el número 6, y 2 de ellas lo hicieron en el número 10. Si analizamos los votos del usuario Bullock25, vemos que All Quiet on the Western Front era su primera opción, y a la hora de distribuir ese voto vemos como su segunda y tercera opción son películas que ya están eliminadas, Woman Talking y Elvis, de modo que su voto pasa a su cuarta opción, que en este caso es Todo a la vez en todas partes. El resto de votos de la película de Edward Berger se distribuyen entre Top Gun Maverick, que sube al 11,4% de los votos, Tar, que está ya en el 17,4% de los votos, Everything Everywhere All at Once, que sube al 24,8% de los votos, The Fabelmans, que llega al 20,8%, y The Banshees of Inisherin, que recibe un nuevo voto y está ya en el 25,4% de los votos. Ninguna de las 5 películas que continúan en el proceso llega al 50,1% de los votos, de modo que tenemos que eliminar un nuevo título, y esa película es Top Gun Maverick. Recuperamos la papeleta del usuario PanCinema1, que puso a Avatar The Way of Water como primera opción, y ya vimos entonces cómo ese voto pasaba a su segunda opción, que era Top Gun Maverick. Al ser eliminada ahora la película de Joseph Kosinski, vemos cómo ese voto viaja por Woman Talking, que era su tercera opción, Sin novedad en el frente, que era su cuarta opción, Elvis, que era la quinta opción, para finalmente recaer en Tar, que era la sexta opción de la papeleta de PanCinema 1. El resto de números 1 de Top Gun Maverick se distribuyen entre The Fabelmans, que sube al 22,8%, Tar, que escala hasta el 20,8%, The Banshees of Inisherin, que está ya en el 28,1%, y Everything Everywhere All at Once, que suma 5 nuevos votos y empata con la de Martin McDonagh como la película más votada en esta ronda. Con los porcentajes actualizados comprobamos que ninguna de las 4 llega al 50,1% que se necesita para ganar el Oscar, de modo que tenemos que volver a eliminar a una película, y esa es Tar. La película de Todd Field ha funcionado bastante bien en el voto preferencial. 22 personas la pusieron como número 1, otras 26 lo hicieron como número 3 y solo 2 la pusieron en el número 10. Los votos de Tar no se pierden. Hemos visto como 22 personas la pusieron como número 1 en su papeleta, y en rondas anteriores la película de Todd Field ha sumado 9 votos más, que se distribuyen de la siguiente manera. Everything Everywhere All at Once
suma 7 votos más que la sitúan ya en el 32,8% de los votos. The Fabelmans de Steven Spielberg suma otros 10 votos que la dejan en el 29,5% del total. Y The Banshees of Inisherin suma 14 votos que la dejan con el 37,5% de los votos totales. Con los porcentajes actualizados comprobamos una vez más que ninguna de las 3 películas que continúan adelante llega al 50,1% de los votos. Es hora de eliminar una nueva película y esa es The Fabelmans de Steven Spielberg, que a pesar de tener el 29,5% de los votos, es eliminada. La película de Steven Spielberg ha funcionado extraordinariamente bien con el voto preferencial. 25 personas la pusieron como número 1 y otras 22 como número 2, mientras que solo 6 votantes la pusieron como número 10. Además, hemos visto cómo en las rondas anteriores la película de Spielberg ha sumado otros 19 votos de aquellas películas que han ido cayendo eliminadas. Los 44 votos de The Fabelmans se distribuirán entre The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All at Once, que llegan a esta ronda final muy igualados. Everything Everywhere All at Once llega a la ronda final con un 32,8% de los votos totales y The Banshees of Inisherin lo hace con un 37,5% de los votos. De cómo se distribuyan los 44 votos de The Fabelmans dependerá el triunfo de una o de otra. 15 de los votos de The Fabelmans van a Everything Everywhere All at Once, que pasa de un 32,8% de los votos a un 42,9%. Los 29 votos restantes de The Fabelmans van a parar a The Banshees of Inisherin, que pasa de un 37,5% a un 57,1% y gana esta votación preferencial de los Oscars de 2023. Enhorabuena. Creo que el resultado final ejemplifica bastante bien cómo funciona esto del voto preferencial y cómo una película, a pesar de tener muchos números 1, puede ser eliminada si no suma también en la parte intermedia de las papeletas. Finalmente Everything Everywhere All at Once ha tenido una acogida algo polarizada, ya que mucha gente la ha votado en primer lugar y mucha otra la ha posicionado en la parte baja de sus papeletas. Por el contrario, The Banshees of Inisherin ha concentrado la mayoría de sus votos en las 3-4 primeras posiciones, lo que le ha permitido heredar muchos votos de las películas que han ido siendo eliminadas y a la postre imponerse a la película de los Daniels, que si recordáis en la primera ronda partía con un mayor porcentaje de votos. Veremos si en los Oscar el voto preferencial beneficia a una película como Everything Everywhere All at Once o The Banshees of Inisherin, o si surge una tercera vía como The Fabelmans, que hemos visto que ha funcionado muy bien en este simulacro. Sea como sea, disfrutad de los Oscars. Si os ha gustado este vídeo le podéis dar al like, y si os gustan los Oscars y las carreras de premios en general, suscribíos al canal y seguid la carrera al Oscar con nosotros.